Estimados estudiantes, niñas y niños de octavo año básico, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Les doy la bienvenida a nuestra segunda clase del segundo semestre del año académico 2021. Esta clase es la continuación de la primera, donde nosotros trabajamos la conceptualización relacionada con los circuitos eléctricos domiciliarios y sus estructuras, ¿cierto? Sus partes principales y sus descripciones. El día de hoy vamos a continuar y vamos a profundizar en ello, para lo cual nuestro objetivo es el siguiente: describir un circuito eléctrico domiciliario y la función de sus componentes básicos, como los enchufes, los interruptores, la conexión de la malla de tierra, dispositivos de seguridad, colores del cableado, entre otros, demostrando interés en el aprendizaje. ¿Cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar? Observar, comprender, describir y representar. Nosotros vamos a empezar entonces con la materia recordando un poquitito lo que vimos en la primera clase de circuito eléctrico. Recordemos la clase anterior. Observa y responde. ¿Cuáles son las partes que componen un circuito eléctrico básico? Ahí las tenemos en amarillo, las vamos a nombrar: la batería o la fuente de poder, que vendría siendo el generador de la electricidad que va a correr por este circuito; el interruptor, que va a dar paso o va a cortar la corriente de este circuito; los cables o conectores, que van a dar tránsito, van a dar proceso a este circuito; los cables o conectores que van a dar paso a la corriente, ¿cierto? Van a transitar, van a permitir el tránsito por estos cableados de cobre, ¿cierto? Y finalmente el receptor, que puede ser un electrodoméstico, que puede ser una bombilla de luz, ¿cierto? Una ampolleta, un tubo fluorescente, un foco solar, etcétera, ¿cierto? El que va a recibir finalmente el tránsito de esta energía, esta corriente eléctrica. Vamos a seguir. Repasemos un poquitito. Dice las funciones básicas de un circuito eléctrico y sus componentes, ¿cierto? Tenemos ahí lo que vendría siendo un generador, que puede ser una pila, una batería de auto, un motor, ¿cierto? Un panel solar, ¿ya? Todos estos son generadores de electricidad, de corriente, ¿cierto? Y tenemos la definición ahí, que nos dice que un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos llamados polos. Recuerden que acá, en la parte de arriba de la pila, es el polo positivo, donde están esa salida, ¿cierto? Ese cabezal es el polo positivo, y abajo vendría siendo el polo negativo. Deben haber diferencia de polos, porque si hay polos iguales se repele la energía y no se produce la sinergia, que es la conducción, ¿cierto? No se produce el paso de la energía de un punto a otro. Entonces dijimos que también este generador va a dar el impulso a la corriente que va a transitar por todas las partes de este circuito eléctrico, ¿cierto? Mediante la transformación de energía de mecánica en eléctrica, o de eléctrica o a cualquier tipo de energía que se pueda transformar mediante el transformador, ¿cierto? Que vendría siendo el terminal, que puede ser una estufa, ya la energía eléctrica yo la puedo transformar en energía calórica; un ventilador, la energía eléctrica la puedo transformar en una energía eólica, entre otras. El conector vendrían siendo los cables que corresponden al circuito. Generalmente los cables son de cobre recubiertos por una malla, ¿cierto? Por una cobertura, ¿cierto? De plástico, ya que el plástico es aislante e impide que nosotros nos electrocutemos, ¿cierto? Generalmente están identificados por colores, ¿cierto? Cable de doble entrada, de 3 entradas, etcétera, ¿cierto? Los cables que se usan para conducir electricidad y se fabrican generalmente de cobre, ¿cierto? Debido a la excelencia del excelente material, ¿cierto? Para la conductividad de la electricidad, ¿cierto? El cobre es un muy buen conductor de la electricidad, como también lo es el aluminio, aunque posee menor conductividad, ya que es más ligero y es menos denso, ¿cierto? El cable rojo va a representar el polo negativo y el cable azul el polo positivo.
cable rojo los electrones y el cable azul los protones. La conexión a tierra o dispositivos de seguridad, ¿cierto? Son las llamadas, ¿cierto? Cobertura, las que tienen cobertura. Por ejemplo, todo lo que tiene cobertura plástica tiene conexión a tierra para permitir la aislación de la corriente cuando nosotros manipulamos un artefacto. Por ejemplo, ¿qué es una conexión a tierra? Dice ahí que la conexión a tierra es la que asegura que ante cualquier falla del circuito eléctrico, ¿cierto?, las partes metálicas de todo el equipo eléctrico descarguen la corriente hacia la tierra o hacia la carcasa plástica, ¿cierto?, sin afectar al usuario que entre en contacto y sufra una descarga eléctrica de alto voltaje, evitando así accidentes por electroconducción. Ahí tenemos la gráfica que nos representa una conexión a tierra y tenemos acá que dentro de los enchufes, ¿cierto?, de los tomacorriente en este caso, el segundo orificio es la conexión a tierra. Muchos de ellos la tienen, ¿cierto? Los enchufes tienen 3 patitas, los que tienen 2 patitas no tienen conexión a tierra, ya que la tercera patita es la que permite la aislación en caso de un cortocircuito. Y el interruptor, ¿cierto? El interruptor dijimos que era una carcasa también plástica que da paso o corta el tránsito de la corriente dentro de un circuito. Los interruptores eléctricos son dispositivos que sirven para desviar o obstaculizar el flujo de energía o corriente eléctrica. Van desde un simple interruptor que se apaga o se enciende hasta un foco, ¿ya? Y este permite que la electricidad pueda avanzar o se quede detenida en un lugar. Yo, por ejemplo, cuando salgo de mi casa, obviamente bajo, ¿cierto? Corto la luz para que la electricidad no siga transitando por el circuito interno de la casa y no se consuman watts, ya que estos watts se pagan en la cuenta mensual de electricidad. El receptor o terminal puede ser un celular, puede ser un televisor, puede ser un radio, un equipo de música, una lavadora, ¿cierto? Son todos los equipos que funcionan con electricidad y que reciben finalmente la electricidad para que puedan cumplir su función, ¿cierto? En este caso tenemos ahí una ampolleta, que es la que representa, ¿cierto?, el terminal, ¿cierto?, el objeto terminal, donde va a dar y finalmente la corriente eléctrica va a provocar de que ésta se encienda y se va a transformar la energía eléctrica en energía lumínica, ¿cierto? Los receptores son aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto o transformar la energía eléctrica a otro tipo de energía útil. En este caso, la ampolleta transforma la energía eléctrica en energía lumínica. ¿Cuál es la actividad, jóvenes, que ustedes van a hacer en esta clase? Ustedes en un pliego de cartulina van a hacer una maqueta que represente un circuito eléctrico domiciliario, ¿ya? Esta tarea es una maqueta simple y que lleva nota, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una maqueta. Ustedes le pueden colocar elementos reales si los tienen a la mano, pero la idea es que ustedes no gasten y salgan, por ejemplo, a gastar dinero en materiales que sean muy caros o poco accesibles, ¿cierto? Como por ejemplo los cables, la ampolleta. Prefiero que la dibujen, ¿cierto? Y me la manden tal como está esta ordenadita, y cada parte tiene su nombre específico, ¿cierto? El generador, el conector, el interruptor y los terminales, ¿cierto? Es un trabajo muy simple, ya que trabaja la habilidad de representar un circuito eléctrico. Háganlo porque es una nota que va al libro. Y vamos a dar un plazo prudente para que ustedes me puedan mandar la foto vía WhatsApp, como lo hicimos, con su nombre y su curso, por supuesto, para yo no confundirme y llevar registro de sus calificaciones. Y finalmente vamos a hacer la síntesis, ¿cierto? Y ya trabajamos los componentes de los circuitos eléctricos, ¿cierto? La familia de componentes eléctricos. Entre ellos tenemos en un circuito eléctrico simple, un circuito eléctrico domiciliario, generador,
ya que vendría siendo las pilas, las baterías, ¿cierto? Y que van a generar una cierta potencialidad de corriente que va a transitar por un circuito eléctrico específico. Gracias a los cables, que son los conductores, ¿cierto?, de la electricidad y que generalmente son de cobre o aluminio por ser elementos químicos, ¿cierto?, metálicos, de mucha conductividad eléctrica y que generalmente están recubiertos por una malla plástica, ¿cierto? Una carcasa plástica que permite que nosotros, las personas, cuando manipulamos cables, no tengamos accidentes de electroconducción. Los receptores o motores, ¿cierto?, que también son un tipo de generador, que son muy asociados a lo que es la pila, ¿cierto?, y que generan una electricidad de tipo mecánica, ¿cierto?, que también se puede transformar en energía eléctrica. El elemento de control en este caso vendría siendo un interruptor, ¿cierto?, que va a cortar y dar paso a la corriente eléctrica, ¿ya? Y también es una carcasa plástica para que cuando nosotros hagamos esa descarga, ¿cierto?, ese corte en el circuito, no suframos también accidentes de electroconducción. Y elementos de protección que también pueden ser los plásticos, los guantes de hule para manipular, ¿cierto?, entre otros. Finalmente también acá nos sale en el mapa conceptual y tenemos los receptores, ¿cierto?, que son los terminales de conducción eléctrica, que vendría siendo una bombilla, vendría siendo un tubo fluorescente, una ampolleta y cualquier otro artefacto que funcione con energía eléctrica y que tiene la capacidad de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, como lo hablamos anteriormente. Jóvenes, espero que esta clase haya sido breve y bien explicativa para ustedes. Vamos a trabajar nuestras clases virtuales de esta forma, de la forma sincrónica, y ustedes me van a tener que hacer llegar a mi WhatsApp, ¿cierto?, o a un correo electrónico que prontamente vamos a habilitar las tareas que yo les indique de aquí en adelante hasta el mes de noviembre, cuando finalicemos este semestre. Cuídense mucho, que estén bien, lávense sus manos constantemente, la mascarilla no la olviden cuando salgan de la casa y nos vemos en la próxima clase.